En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida, coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo. Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica, un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas. Muy buenas. Nos encontramos una vez más aquí en Radio Iglesia Cristiana La Serena en su programa Perspectiva Bíblica, que ahora sale todos los lunes y domingos a las 18 horas y los miércoles a las 1 y 21:30. Saludamos, como siempre, a nuestro querido pastor Carlos Flores. Charles Flowers. Charles Flowers, sí. Bien, David, aquí muy bien acompañado con nuestra invitada del día. Así es. ¿Quién será? Sí. ¿Quién será? Tienes que portarte bien, David. Pedía ir por debajo de la mesa, como cantaba. ¿Quién cantaba eso? Sí. Por debajo de la mesa. Ese es otro contexto de canción. Sí. Ah, chuta, no, sí. Es que no me sé la letra, perdón. Ya me están retando, ¿eh? Sí. Usted parte con las cosas. Hoy día tenemos de invitada a nuestra hermana y mi señora esposa, Carolina Concha. ¿Cómo estás, Carolina? Te voy a decir. Te extraño. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir hoy día y acompañarnos en un tema en que vamos a estar hablando sobre las personas mayores. Carolina, ella es enfermera, tiene ahí algunas cositas que ha hecho, magíster en familia. Salud familiar y comunitaria. Es que el nombre es más complejo. Y bueno, se ha dedicado un poco a toda esta educación, porque ella hace clases en la universidad de todas estas cosillas. Sí. Entonces nos va a ayudar a entender hoy día estos temas complejos de las personas mayores. Yo dije adulto mayor y no era adulto mayor, es personas mayores. No me diga. Sí, le digo. ¿Cómo se llama la ley esa ahora? No sé cómo se llama. No me pueden decir viejo, ¿no? Ahora se puede considerar una persona mayor. A la ley Karin. La Cari. La Cari, la del Carlito. No, esa es otra. Bien. Sí, porque, bueno, a ver, en términos generales podemos decir, y seguramente después Carolina lo va a ir viendo, que sabemos que gran parte de nuestra sociedad se está configurando el fenómeno de que hay más personas mayores que personas que nacen, ¿cierto? Sí. Y por lo tanto, cada una de las unidades de esta sociedad, como las familias, los fuentes de trabajo y también la iglesia, se va llenando de cada vez más gente y personas mayores que gente más joven, ¿cierto? Y por lo tanto es necesario de que podamos nosotros entender a qué nos referimos con personas mayores y que nos ayude tanto a aquellas personas que todavía no entramos en ese proceso, a cómo poder apoyar y ser parte de ese proceso y aquellos que están en ese proceso o están en caminos de ese proceso. Y no quiero mirar a quién. Sí. De hecho, me escucho un poco bajo. Yo creo que... Ya, le vamos a dar más volumen entonces. Ahí sí. ¿Ahí sí? Gracias, hijo. Voy a estar tentado todo el rato a decirte amor. Sí. Carolina, por favor, si nos pudiese ayudar a tener una definición de qué es lo que es una persona mayor y todo esto, el envejecimiento que hoy día vemos en la sociedad. Bueno, cuando hablamos de personas mayores, hay como dos grandes conceptos que podemos trabajar, y uno es el relacionado netamente con la edad, y se entiende que todas las personas entre los 60 y los 65 años son personas mayores, o sea que han llegado a una edad ya adulta mayor,
en la que hay ciertos cambios y situaciones que pasan en su organismo. ¿Desde los 60 a 65? Sí, es que hay un tema legal porque, por ejemplo, las Estoy mujeres... a 6 meses, ¿ah? Sí. 6 meses. Oh. En el caso, por ejemplo, de las No. mujeres... Mira, sí, ya no sé ni calcular. En marzo del próximo año. Ok, bien. Marzo, pero hay que anotarlo. Gran fiesta, 60 años. Oh. Desde los 60 años, por ejemplo, las mujeres ya jubilan y los 65 los varones en temas legales. Pero normalmente el envejecimiento, la persona mayor se entiende desde los 60 años. Pero es ese rango porque hay varias situaciones que pasan, ¿no? Entre los 60 y los 65 años a nivel social. Uh-huh. Pero también hay otro fenómeno que es el envejecimiento como tal, que muchas veces está relacionado con cómo yo me veo frente a los demás o lo que los demás ven de mí. Y ahí hay un fenómeno también que se construye socialmente de qué es el envejecimiento. A veces nosotros hemos conversado con David de que si uno ve películas antiguas, uno ve gente de 30 años vestida como muy envejecida, ¿no? Como no es como hoy, uno dice tan mayor que se ven. Pero es porque la sociedad en ese momento mostraba que la gente debiese ser de una manera. Hoy eso ha cambiado mucho. Hoy ya las personas mayores, muy pocas personas, por ejemplo, usan ropa formal para el día a día, se usa más cosas sport. Entonces, hay una relación de la edad biológica, que es desde los 60 años podría hablar de que son las personas mayores. Sí, porque se ha dado cuenta de que hoy día los 30 son los nuevos 20, claro. Los 40 son los nuevos 30, o sea, uno ya, no sé, yo a los 38 tengo 28. Claro. Claro, y de hecho hace algunos años también se empieza a hablar de un fenómeno nuevo que se llama la cuarta edad, que son personas ya pasados los 80 años, que ese es como que ese grupo etario es lo que antes nosotros conocíamos como la tercera edad. Yeah. Cuando uno veía como los abuelos o las personas como mayores muy envejecidas, ya muy mal de salud, a causa de los mismos cambios epidemiológicos y sociales, incluso la expectativa de vida que ha aumentado tanto, ha hecho que se alargue mucho más. Antiguamente la expectativa de vida era los 50, 60 años. Hoy día ya la estadística habla de que la expectativa de vida son los 81 años. Entonces, el tiempo estimado en que una persona va a vivir ya hace que los rangos etarios sean mucho más amplios. Y hoy día la tercera edad es como lo que antes uno veía a la gente de 40 años, o sea, gente muy jovial, llena de energía, mucho más preocupada. Y ya la gente un poco más deteriorada en su salud la vemos ya mucho más avanzada, 80, 85 años. Que hoy día se habla como de la cuarta edad. Mira. Interesante. Bueno, yo primero quiero darle gracias a Dios, de verdad, porque estos programas, desde que comenzamos, David, me han hecho tener una perspectiva, valga el título de nuestro programa, en cuanto a la bendición que Dios nos ha dado a nuestra iglesia. Fíjate que yo no sabía de sabía que la Carrito es enfermera y que hacía clases, pero no sabía de sus especializaciones. Uh-huh. Y cómo el Señor nos ha bendecido con distintos profesionales prácticamente en casi todas las áreas, donde podemos tener nosotros una información de primera mano y además con una perspectiva bíblica de. Entonces, no es algo que estamos abarcando nosotros como se decía antiguamente, un mentolatum que trata de hablar de todo, sino que tenemos personas, hermanos y hermanas, especialistas en el tema y que están justamente trabajando en esa área. Por lo tanto, tienen toda la autoridad, digamos, de la experiencia en ese trabajo. Y en el caso tuyo, de verdad, yo no sabía eso. Y claro, es algo que hoy día uno ve, y yo me recuerdo de mi papá, que cuando cumplió 50 o por ahí, una cosa era un anciano. No un anciano en el sentido de las canas solamente, sino que de la forma de ser. Y te diría yo, la generación a la que pertenezco yo, a los 25 años ya era como que habías envejecido, ya dejaste de ser joven y ahora ya estás casado, tienes responsabilidades, tienes hijos, y viene todo ese proceso. Entonces hoy día todo eso de alguna manera como decía Carito muy bien, se ha retrasado, y yo creo en eso porque lo veo en mi propia vida. O sea, a veces no piensa uno en la edad que tiene, por la forma en que vive, por la forma en que piensa y con lo que gracias a Dios todavía puede hacer. Entonces, para uno, digamos, una persona
anciana ya es alguien que está sobre los 80 años, ni siquiera 70 años. Estaba pensando, fíjate que cuando dijiste la Karin, pensé, porque estuve en una actividad con el Carlitos Tico, con nuestro hermano, y el Carlito cumple 70 años. Claro. Y todavía anda en bicicleta. Y anda en bicicleta y claro, toda la cuestión. Entonces tú decís, chuta. Bueno, gracias al Señor por eso, pero se produce todo un fenómeno. De hecho, me parece que la especialidad de geriatría, la parte médica, es una especialidad relativamente nueva en relación a las anteriores, porque antes no existía eso. Claro. Sí, y son cosas que han tenido que ir avanzando en la salud incluso porque la población que hoy día tenemos de personas mayores es mucho mayor. De hecho, en la epidemiología, cuando uno ve las escalas o los diagramas, por ejemplo, epidemiológicos, antiguamente éramos como una pirámide. Siempre las generaciones más jóvenes eran las bases y cada vez se iba haciendo más chiquitita, como hasta llegar a la punta que eran las personas mayores. Y a medida que ha avanzado el tiempo, ya hoy día estamos en una figura reloj de arena, que tenemos tantos niños vivos como personas mayores vivas. Y la gente como adulta, ¿cierto?, mediana edad es la que está al medio. Y para el año 2050, que son las proyecciones que tiene la OMS o el INE, habla de que estaríamos llegando a una pirámide invertida. O sea, ha bajado tanto la natalidad, ¿cierto? Hoy día las generaciones no quieren tener hijos o quieren tener muy poquitos hijos, pero la expectativa de vida siempre es más amplia. Por lo tanto, estamos llegando a una situación que yo creo que la mirada de hoy día de cómo cuidamos a nuestras personas mayores en la iglesia es muy importante, porque vamos a tener muchas personas mayores prontamente y menos personas jóvenes que puedan asistir a estas personas. Ahora, todo el tema de la expectativa de vida y cuántos años vivimos también está muy relacionado a la salud. Y lo que usted menciona también tiene mucha relación con lo que hoy día se ha trabajado en salud, que es el envejecimiento saludable, que es que lleguemos lo más sanos posible a la edad mayor, a la edad adulta mayor. Porque antiguamente, claro, la gente fallecía también por enfermedades, por temas de, enfermedades graves, cáncer, que hoy día ya tienen tratamiento, están mucho más avanzados. Y eso mismo hace que la expectativa de vida se amplíe. Y tenemos que estar preparados para eso, porque aunque las personas mayores lleguemos a una edad avanzada saludablemente, aún así vamos a necesitar ciertas asistencias. Y para eso tenemos que estar preparados y estar como atentos a lo que la gente y nuestros hermanos también van a ir necesitando. Sí. Sí. Bueno, y uno va dándose cuenta en esto mismo que planteaba Carolina, que hay de repente grupos que uno puede distinguir, ¿no? Que de gente que a pesar de la edad sigue siendo súper jovial y tiene actividades, digamos, como deportivas, activas, no necesita tal vez asistencia, porque, no sé, todavía, como decíamos, anda en bicicleta o anda autónomo por todos lados. Y hay otros que, bueno, también hay un grupo de gente mayor, de personas mayores, que están afectados por su salud. Sí. Muy tempranamente tal vez obtuvieron alguna de estas enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión, entonces están dependiendo de muchos medicamentos, dependiendo ahí los grados en que estas enfermedades les afectan su memoria, por ejemplo, su atención, y eso creo que también va provocando de que aquellos que somos más jóvenes hagamos un despertar y decir, oye, yo quiero llegar así y no asá. Entonces empiezo a pensar qué cambios tengo que hacer. O sea, digo, chuta, ya tal vez tengo que bajarle al azúcar, bajarle al dulce, a la sal y todos estos cambios que pudiésemos hacer. Ahora, Carolina, una pregunta. ¿Qué características fisiológicas son las que se pueden observar en este grupo de personas mayores? Porque si bien ya la edad es una variable que podríamos considerar, nos damos cuenta de que no necesariamente la edad es la única que nos ayuda a entender que estamos hablando de una persona mayor. ¿Qué podemos observar en esto? Bueno, hay varios cambios que se producen fisiológicamente a medida que uno va envejeciendo. O sea, no importa todo lo que nosotros hagamos, vamos a envejecer igual. Nuestro organismo envejece. Y eso está dicho, ¿cierto? La Biblia dice que vamos a volver al polvo, sí, ¿cierto? Vamos a morir. Y eso es natural. Hay cambios que son naturales, que son los cambios como biológicos. Y de eso hay varios que uno puede mencionar, por ejemplo, entre los que más se conocen está toda la parte sensorial, ¿no? Problemas a la vista, de repente problemas al gusto, empezamos a perder un poco la sensación de los sabores.
Por eso a veces la gente sigue poniendo más sal a la comida y no es porque le falte sal, sino que yo voy perdiendo el gusto también. El problema en la audición, ¿cierto? Que va aumentando y que en las próximas generaciones va a ser aún mayor porque hoy se usan más audífonos, más música como centralizada. El tacto va cambiando también, voy perdiendo un poco la sensibilidad y también hay otras partes que son ya la parte más orgánica, ¿cierto? La estructura ósea, se va adelgazando el hueso, empiezan a haber otros problemas como la osteoporosis, especialmente en las mujeres. También la parte esquelética, vamos perdiendo fuerza, perdemos masa muscular, perdemos agua en nuestro cuerpo y eso hace que nuestro cuerpo se vaya debilitando. Entonces, obviamente, cuando nosotros nos preparamos de jóvenes, como menciona David, y hacemos ejercicio para mantener cierto tono de masa muscular, eso nos ayuda mucho para poder tener una reserva para el envejecimiento. Pero hay que siempre saber de que necesitamos mantener movimiento para que esta masa muscular se mantenga. Porque de lo contrario empezamos ya a ser personas más frágiles, que nos predisponemos más a, por ejemplo, a tener una fractura, a tener alguna caída, ¿cierto? Y en la parte sensorial eso también se afecta, como varía un poco la vista, la audición, también cambia el tema del corazón, la circulación. Soy más propenso a caerme, a marearme, y eso hace que sea más propenso también a los accidentes. Entonces, como varios cambios. Uno a veces se imagina que la gente que envejece solamente que envejece en la piel, ¿cierto? Que es lo que uno más ve, que aparecen las arrugas, las canas, pero también internamente hay cambios que se van produciendo. En el caso de las mujeres y los hombres también tienen sus cambios ahí específicos, pero eso hace que tenemos que estar atentos a los cambios que naturalmente vamos a tener. Y esos cambios se van a agravar si nuestra salud no la cuidamos, tal vez como lo que menciona David, ¿no? Si además yo me asocio a una enfermedad, esos cambios se van a acelerar o se van a incrementar más a medida que avanza mi edad. Claro, y en ese sentido, digamos, ya estamos en esa edad y empezamos a percibir en nosotros mismos estas características que mencionas. ¿Qué puede hacer una persona que está en esta edad? Porque hoy día, claro, en salud tenemos un sistema privado y un sistema público. Y el privado, al final, uno se rasca con las propias uñas, pero el público a lo mejor hay ciertos apoyos. Por ejemplo, tenemos a nuestro hermano Francisco, que es kinesiólogo, y que hay un programa ahí que desarrollan. No sé, ¿cómo uno puede tal vez acercarse al sistema de salud y poder obtener apoyo de este sistema público? Porque el privado creo que no hay nada, ¿o sí? Esa pregunta me gusta. Ajá. Esa me gusta. Ese es mi mundo. Sí. Bueno, en realidad lo que pasa es que hoy día hay una agenda. Yo sé que la palabra agenda es como no siempre es buena, pero hay una agenda a nivel de los estados de salud que hablamos acerca de tener un envejecimiento saludable, porque no podemos cambiar la dinámica poblacional que hoy día hay. O sea, la dinámica está. La gente está teniendo menos hijos y la gente está envejeciendo más. Por lo tanto, lo que se ha trabajado es tener una agenda para un envejecimiento saludable. Y eso ha hecho que a nivel del sistema de salud nosotros tengamos una mirada preventiva y promover estados de salud buenos para la persona mayor. Por lo tanto, hay todo un programa nacional del adulto mayor que se ha ido fortaleciendo a medida que avanzan los años, y hoy día en el sistema público de salud tenemos exámenes preventivos para las personas mayores. En los jóvenes se conoce mucho el EMPA, que es el examen médico preventivo del adulto, pero ya también se aplica el EMPAM, que es el examen médico preventivo del adulto mayor, en el que nosotros evaluamos todas estas características en la persona. Desde lo físico, ¿cierto? Los cambios en el peso, en la talla, porque a todo esto cuando uno envejece también se va achicando. Sí. Eso pasa. Porque se van acortando ahí los cojines que hay entre medio de las vértebras y nos vamos perdiendo tamaño. Entonces, es muy entretenido cuando uno evalúa a la gente y la gente dice, este año me achiqué 1 centímetro más. Sí. Porque cada vez se van achicando más. Claro. Pero en esa mirada también los evaluamos desde el punto de vista de su salud, sus enfermedades y la prevención, ¿cierto? La prevención de las caídas, que es algo muy importante y lo que el Francisco, por ejemplo, hace mucho, porque él trabaja en las salas de rehabilitación de los CESFAM. Él es el encargado de todas esas áreas. Entonces, uno puede acercarse, todas las personas mayores de 65 años pueden acercarse a su CESFAM y pueden pedir una evaluación médica. Esa se hace 1 o 2 veces al año dependiendo del riesgo y se evalúa el riesgo que yo tengo.
Y se van viendo no solamente lo físico, sino también tempranamente, por ejemplo, cambios conductuales que pueden orientar al profesional a que haya alguna sospecha de una demencia o un problema en la memoria. Hay test estandarizados que uno puede aplicar para ver, por ejemplo, si hay temas de pérdida de memoria o que ya está dando luces. Porque hay un concepto bien interesante que yo creo que hay que conocer cuando hablamos de envejecimiento, que es la diferencia entre la autonomía y la independencia. Yeah. Porque nosotros a veces vemos que las personas son independientes. Todos tenemos que ser independientes. Pero cuando hablamos de una persona mayor, ya tenemos que conocer bien estos conceptos, porque una persona independiente es aquella que puede hacer todas sus cosas, ¿cierto? Pero una persona que tiene autonomía es una persona que también es como, decide qué hacer con esa independencia. Yeah. Por ejemplo, yo puedo tener una persona que es independiente para manejar su dinero. O sea, puede ir y comprar con 1,000 pesos. Pero si yo le doy toda su pensión, se le pierde el dinero, no sabe qué hacer, porque ha perdido esa autonomía. Entonces, a veces eso nosotros no lo vamos fomentando. Pensamos que si la gente puede hacerlo todo solo, ya está todo bien. Pero tal vez hay ciertos cambios que van pasando que pierden autonomía, pero no independencia. Yeah. Entonces, hay que conocer eso porque cuando nosotros queremos asistir a nuestros hermanos, nosotros queremos que ellos sean lo más autónomos posible. O sea, que ellos no solamente puedan hacer sus cosas solo, sino también que tengan las herramientas para hacerlo y puedan decidir ellos qué hacer. Eso es como el objetivo del envejecimiento saludable. Uh-huh. Entonces, hoy día la gente puede ir, hay exámenes médicos asociados, derivaciones como a diferentes profesionales, se pesquisa tempranamente si hay signos, por ejemplo, de depresión en el adulto mayor, que es muy escondida, pero que es harta la población que la tiene, especialmente por la soledad que van sintiendo al sentirse apartados de la sociedad en conjunto. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene el envejecimiento hoy día, pues la soledad. Cómo se van quedando más solitos porque van perdiendo como esa compañía. Mencionaste que cualquier persona de 65 podía acercarse, independiente de su previsión. FONASA. Ok. Sí, FONASA. Buen detalle para que la gente Sí. que está... Oiga, pastor, y uno piensa en la Biblia, no sé, Matusalén, que siempre le dicen, Noé, todos estos caballeros de chorrocientos años. ¿Cómo habrá sido? ¿Por qué habrán llegado hasta tan viejitos? Bueno, es que ahí habría que hacer una diferencia entre la población prediluviana y la postdiluviana. La postdiluviana, la prediluviana vivió en condiciones atmosféricas y, como dijo Carito, todos nosotros vamos a morir. Originalmente no fuimos creados de esa manera. Y esa generación prediluviana, de alguna manera, conservó mayormente esa inmortalidad a la cual estábamos destinados. Ahora, posterior al diluvio hay un juicio de Dios, por supuesto, y de ahí en adelante las edades, salvo que algunos patriarcas, como en el caso de Abraham, vivieron más de 100 años, pero obviamente en comparación a los 500, 600, 968 que vivió Matusalén, obviamente es nada. Pero esa es la razón bíblica, y ahora científicamente también no diría yo se comprobó, pero por lo menos se concluyó que la forma de atmósfera que existía también antes del diluvio, ¿no es cierto?, hacía que la radiación y una serie de otros elementos permitía que el cuerpo en general, el físico, tuviera una mayor longevidad, ¿no es cierto? Vivía como en un ambiente controlado, era como eso. Después de eso cambia el clima, cambia todo y se produce, ¿no es cierto?, esto. Claro, porque hoy día estamos siendo afectados por no sé, pues desde nuestra alimentación, que casi todo es ultra procesado, rodeado por el 5G, pero radiación de todo tipo a todo momento, y claro, todo eso seguramente lo que respiramos hoy día. Exacto. La atmósfera nuestra está probablemente en un estado crítico en cuanto a la filtración de una serie de
de rayos que la gente desconoce y que todos desconocemos. Nosotros nos quedamos con ultravioleta y un par de otros más, pero existe una cantidad grande de rayos que son nocivos y van haciendo más destructivo el ambiente. Claro. Ahora, es increíble, pensaba también todo lo que nos decía Carolina, y pensaba realmente en que esto no es de hace tanto tiempo. O sea, estamos hablando que a lo mejor 30, 40 años atrás no era tan así el tema invertido al que apunta, ¿no es cierto? De que esto que está hoy día instalado en la juventud o en la mediana edad, del no tener familia, de no tener hijos, ¿no es cierto? Eso realmente... Y que es una cosa de nuestra cultura occidental, porque la cultura del Medio Oriente y sobre todo la cultura islámica es todo lo contrario. O sea, el promedio de hecho en Europa ya el proceso de la natalidad del europeo o del que va quedando es menos de 1. Y en cambio en la población de origen musulmán, que de hecho ya es tercera o cuarta generación que nace en Europa, son entre 6 y 7. Entonces vamos a tener una islamización pasiva, claro, sin guerra, ¿no es cierto? Pero propia de la cultura, ¿no es cierto? De lo que eso significa. Y eso tiene que ver mucho con bueno, es un concepto cultural. La cultura árabe en este caso toma muchas cosas de la escritura de la Biblia, y para ellos hasta el día de hoy la esterilidad sigue siendo un rasgo de maldición, y la fertilidad y la multitud de hijos sigue siendo un rasgo de bendición. Entonces, lo que vivimos nosotros es un asunto de la cultura occidental. Claro. Occidental. Eso también tiene que quedar claro. No es de todo el mundo. De hecho, no es de todo Occidente tampoco, porque tenemos culturas que están en el lado occidental, como las culturas de países centroamericanos, que básicamente tienen un estado de natalidad bastante mejor que el que podemos tener nosotros. Entonces, y por otro lado, tenemos una población mayor, ¿no es cierto?, que en la cultura en la que estamos se le cierran, por así decir, las puertas a actividades laborales, y lo que tiene la cultura occidental, aparte de lo que hemos visto, ¿no?, la población mayor, hasta cierto punto inútil, sí, como parte de la productividad de un país. Hoy día, si tú vas a presentar un currículum con 50, 55 años, no tienes muy pocas posibilidades. Entonces, además de eso, muchos de nosotros estamos en un analfabetismo tecnológico, ¿no es cierto?, que hace que las posibilidades laborales se reduzcan aún más. Claro. Súmale a eso todo lo que viene de la inteligencia artificial y todo esto que va a empezar a reemplazar trabajos, ¿no es cierto?, en un sentido, y por otro lado, ¿no es cierto?, aumenta. Entonces, claro, el Estado en este caso se está haciendo cargo con estos planes, con estos programas, pero va a llegar un momento en que eso, si sigue esa línea, va a ser crisis. Va a ser crisis porque es mucha la población mayor y mayor. Nosotros tenemos en la iglesia un ministerio del adulto mayor, pero que ahora vamos a tener que ponerle, que ya están en la cuarta edad. O sea, tenemos hermanas principalmente, que están sobre los 80 años, algunas sobre los 90 años. Entonces, y tenemos nosotros 25 hermanas sobre 75 años. Claro. Que son las que vienen, capaz. Que son las que vienen, hay muchas más, claro, que no vienen. Sí, claro. Sí. Sí, y eso que usted menciona es parte un poco de lo que se espera. O sea, la estadística dice que en 10 años más, en América Latina, 6 de cada 10 familias van a tener un adulto mayor en sus familias. Imagínate. Porque la estadística está avanzando muy rápido. Y ese concepto de inutilidad que usted menciona es lo que la gente siente. Y es el cambio social y como de la comunidad que envuelve a estas personas mayores, que es como que llegado a cierta edad ya no funcionan. Y es como el paradigma que se quiere cambiar y como que se trata de instaurar desde las mismas personas. O sea, todavía hay un rechazo al envejecimiento
hay un tema, con todo incluso este tema como cosmético, Estético, claro. de dejar de que no se me note el envejecimiento, porque socialmente el envejecer es un problema, es algo malo, es negativo. Y yo creo que envejecer desde el punto de vista bíblico es algo que nosotros tenemos que gozarnos en eso, ¿no? Exacto. ¿Cierto? La Biblia habla muy bonito acerca de las personas que envejecen y del nuevo rol también que tenemos y que nosotros como jóvenes debiésemos también reconocer en nuestros hermanos. O sea, en el caso mío, por ejemplo, yo mamá de 2 niños, la Biblia me llama a buscar en mis hermanas mayores el consejo para criar a mis hijos, para amar a mi esposo. Y yo creo que es algo que nosotros debemos alimentar para que, y yo creo que Dios es siempre sabio, ¿no? Porque ambas partes se sienten en esta comunión y en esta sentirse que son útiles todavía. Para la persona mayor es muy importante, o sea, que nosotros como personas, como sociedad, lo hagamos parte de lo que nosotros estamos haciendo y no apartarlo, que es lo que hoy día la sociedad está haciendo con la persona mayor. Sí, sí, es un rechazo y es una aversión al envejecimiento en general. Y así es como alguien puede verse relativamente jovial por la edad que tiene, también tenemos muchos que se llegan a ver ridículos en cuanto a la forma de vestir o de actuar, teniendo una edad ya más avanzada. Claro, quieren aparentar ser jóvenes. Claro, hacer cosas de eso. Entonces, el término medio siempre es lo que cuesta encontrar el equilibrio de eso. Porque la Biblia siempre, la vejez está asociada a la sabiduría, ¿no? Absolutamente. Entonces, y esa sabiduría aplicada a todos los aspectos de la vida, creo que también nos invita a que en esos aspectos que son del cuidado personal, de nuestra propia apariencia, seamos prudentes, seamos piadosos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, creo que estamos... Y bueno, esta sabiduría se refleja en cómo estos hermanos que tienen este conocimiento puedan compartirlo, porque en el caso de las mujeres siempre está esto de que unas hermanas enseñan a otras, ¿no? Los hermanos, también podemos aplicarlo a los hermanos, que también enseñan a los hermanos más jóvenes. Cuán importante es que las personas mayores también vayan adoptando esas posiciones, y por lo tanto es importante para nosotros, los que estamos en ese camino, prepararnos para que cuando lleguemos a mayores podamos ser parte de esa posición que es necesaria. No por nada yo creo que llamamos a ancianos a los que gobiernan la iglesia, porque son gente ya que tiene la experiencia y que puede transmitir esa experiencia a las demás personas. Ahora, todos de una u otra forma creo que podríamos tener a alguna persona mayor en nuestro contexto cercano, ¿ya? Entonces, ya sea de que por nuestra familia tengamos una persona mayor, o que tal vez en nuestra relación con la iglesia, pues de repente venimos al grupo de varones y ahí hay una persona mayor, o en la iglesia vemos que gente que ya es mayor y viene entrando. Carolina, ¿cómo podemos apoyar a estas personas? Veamos en el contexto primero familiar. ¿Cómo podemos apoyar a las personas mayores? Bueno, en la familia se da un fenómeno en el que cuando las personas ya envejecen, nosotros empezamos un poco a infantilizarlas, ¿cierto? Ya son más viejitos, que no hagan esto otro. Eso es lo primero que no hay que hacer. O sea, nosotros tenemos que darles el valor que ellos merecen y necesitan. Entonces, si nosotros en nuestra familia tenemos una persona mayor, tenemos que lograr que esa persona sea lo más autónoma e independiente. Por eso hacía como el alcance de ambos conceptos. Que pueda manejar su tiempo, invitarla a que forme parte de algún grupo. Hoy día hay muchos grupos de adultos mayores, comunitarios, dentro de los centros de salud, o dentro de las mismas juntas de vecinos, o dentro de la misma iglesia como la de nosotros, que puedan ser parte. Eso, el sentirse parte es muy bueno. Pero que también dentro de la casa tengan actividades que hacer, ¿cierto? Que puedan hacer ellos libremente. Si la abuelita de la casa quiere cocinar, que cocine. Si quiere poner un jardín, que lo ponga. Porque eso le va a mantener en actividad y va a permitir que esa persona se mantenga todavía con independencia. Le va a ayudar a su organismo, le va a ayudar a su salud física y a su salud mental. En el caso de los varones también.
A veces necesitamos adaptar ciertas cosas, más que restringir. Si, por ejemplo, no sé, a mi papá o a mi abuelo le gustaba trabajar la madera, ¿cierto? Tal vez ya no va a poder hacer, no sé, un mueble chiquitito, pero sí puede hacer algunas cosas como más amplias, en el que no tenga, o si necesito yo tal vez ayudarle a cortar la madera, pero que él la construya. O que pueda hacer ciertas cosas que tal vez disminuir los riesgos, pero no restringir el quehacer. A veces pasa que cuando, no sé, hay una casa, hay algún arreglo, los hijos inmediatamente te contratamos a alguien, traemos a alguien que lo haga por ti, y el adulto se queda muchas veces como, yo también lo puedo hacer. Entonces a veces es mejor sentarse y preguntar, ya, ¿qué cosas puedes hacer tú y qué cosas necesitas ayuda? Y ahí llegar como a un acuerdo, ¿no? A veces las personas mayores igual son como bien creativas y piensan que pueden hacerlo todo. Y ahí hay que aterrizarlos un poco, más que nada prevenir los riesgos. Y dentro de los riesgos, prevenir siempre las caídas, que es lo que siempre tenemos que tratar de hacer. Entonces en las casas, un poco adaptar, ¿cierto? Poner en los baños soportes para sujetarse, tratar de eliminar o fijar al suelo alfombras, choapinos, que las habitaciones sean como iluminadas. Son cosas que en el hogar podemos como adaptar cuando tenemos una persona ya que va avanzando en edad. Y tratar de que tenga sus controles de salud al día, que es súper importante. Y sus vacunas también. Claro, así es, importantísimo. Y pastor, bueno, acá también en la iglesia nosotros tenemos personas mayores. Bueno, a ver, quiero partir un poquito antes de las personas mayores. Porque hay personas mayores que nosotros, ¿sí? ¿Cuál debe ser la actitud, independiente de la edad, hacia los que tienen un poco más de edad que nosotros? ¿Por qué le pregunto? Y se le hago la pregunta así porque a veces uno escucha entre pasillos, no sé, pues que hermanas más jóvenes no quieren venir al grupo de mujeres porque hay gente que no está en su rango etario. Hermanos más jóvenes no encuentran su espacio en el grupo de varones porque el rango de edad es muy alto. Entonces, ¿cómo nosotros, como hijos de Dios, debiésemos enfrentar esta situación correctamente? Bueno, Proverbios 16:31 dice: corona de honra es la vejez, el que se halla en el camino de justicia. O sea, si nosotros entendemos que la vejez o la edad en la Biblia, ¿no es cierto?, se asocia justamente con experiencia, con buena y mala experiencia en general, sabiduría en un sentido principalmente basado en la experiencia. La actitud nuestra debiera ser siempre, en primer lugar, de respeto, en el sentido de que los jóvenes tienden a pensar que pueden hacerlo mejor que los ancianos o los mayores, llamémosle así. Y puede ser que sea así en algunos casos. Pero básicamente en la iglesia en particular nosotros debemos cultivar e incentivar a nuestros hermanos más jóvenes a participar en las actividades multietarias, eso. Y esa es la ventaja. Por eso es que el grupo de jóvenes, por ejemplo, nosotros lo limitamos hasta 24 años. O sea, de 0 a 24 años, de sala cuna a 24 años, tenemos clases, digamos, con jóvenes. Ahora, del grupo de jóvenes de los 20 y tantos para adelante ya, incluso si quieren participar de los varones, son súper bienvenidos, lo mismo las hermanas. Pero la idea es que nosotros aprendamos a interactuar con nuestros adultos y los adultos también aprendamos a interactuar con nuestros jóvenes, porque es para allá y para acá. Y pienso que de alguna manera eso se da en nuestra iglesia, pero permanentemente hay que incentivarlo. Por ejemplo, en el grupo donde estoy yo, en el grupo de varones, tenemos personas de 40, personas de 30, tenemos personas de 20 y tantos, hermanos de 20 y tantos, un hermano de 60 y tantos. Entonces se produce esa dinámica y nos escuchamos unos a otros. Entonces yo creo que eso es muy saludable para ambos grupos. Yo siempre tengo algo que aprender de alguien mayor y yo siempre puedo ayudar a alguien menor en una situación determinada. Las iglesias más saludables, por lo menos de las que uno puede investigar, son iglesias donde su pastor principal, siguiendo un poco el ordenamiento que nosotros tenemos,
es una persona muy mayor, algunos de ellos octogenarios. No significa que no hay otros pastores o que no hay pastores jóvenes que se vayan integrando, pero de alguna manera mantener esa dinámica le da siempre la posibilidad a la iglesia, y no olvidar que justamente el tema de la edad en la Escritura siempre va a estar asociado con ese concepto de sabiduría, de servicio y de, por supuesto, estar presente. Presente. Y nuestros jóvenes tienen que, de alguna manera, y tenemos todos que buscar la integración, animarnos a la integración. Yo lo sé, o sea, hay hermanas jóvenes a lo mejor que no se sienten identificadas con los adultos, las hermanas más mayores. Claro. Pero animarlas a que estén también. Claro. ¿Por qué? Porque en el fondo significa esta interacción. Ahora, por eso es que de alguna manera, de hace un tiempo a esta parte, yo sé que muchas veces se trataban temas en los estudios tanto de varones como de hombres, pero el tema de varones y mujeres. ¿Qué dije? Varones y hombres. Varones y mujeres, sí, mujeres y varones. ¿Qué dije? ¿Cómo es? ¿Y cómo es? Pero resulta que los temas tendían a limitarnos, ¿me entiendes? Entonces, cuando comenzamos a tomar un libro, por ejemplo, las hermanas están estudiando Proverbios, entonces eso es como universal. Claro. ¿Ya? Entonces podemos sacar una enseñanza para todos, en el caso de ella para todas, de acuerdo a su propia realidad, ¿no es cierto? Y lo que queremos hacer, ya pensando un poco más en el futuro, es poder generar instancias adicionales, como lo que alguna vez te comenté, que estamos en agosto y no lo hemos podido implementar, ¿no es cierto? Una especie como de escuela de padres, pensando en aquellos hermanos, pero cosas puntuales, no como un ministerio, sino porque hay necesidades, y esas necesidades puntuales las podemos tratar, ¿no es cierto?, de apoyar a través de estas instancias, ¿no es cierto?, de encuentro con hermanos que a lo mejor están teniendo las mismas necesidades con niños más pequeños, que están criando, en fin, buscar la forma de a lo menos 1 o 2 veces en el año tener, por ejemplo, más que un retiro, una jornada, hablemos así, ¿no es cierto?, aquí mismo en la iglesia, pero enfocado en ese tema. Pero como ministerio, mantener esta dinámica de estar juntos, Claro. estar juntos en grupos más pequeños. Ahora, estos ministerios también yo creo que tienen un poco la necesidad de considerar los distintos públicos. Claro. Porque independiente de que a lo mejor, como decíamos, la pirámide invertida y hay más personas que sean mayores o adultos, también participan mujeres u hombres jóvenes, Sí. en donde, claro, sabemos de que la iglesia no busca entretener a nadie, no ese es el punto, sino de que atañe o busca tocar los temas tanto de los más mayores, los adultos y también los más jóvenes, porque pudiese ser de que, no sé, voy a hablar algo que yo no conozco, por lo tanto es solamente un ejemplo al aire. Si en el grupo de mujeres solo se tratara temas de mujeres mayores, sería difícil Exacto. para alguien más joven entrar. Exacto. O al revés, si solo se hablaran de temas de mujeres jóvenes, sería difícil para mujeres mayores entrar. Entonces, claro, toca y que tal vez aquellos hermanos y hermanas que están participando de la coordinación, liderazgo, como lo llamemos, puedan ir considerando los distintos Sí. públicos y necesidades particulares. Sí, por eso es que de alguna manera se busca hacer estudios de libros, Claro. principalmente para lograr esta especie de universalidad, ¿no es cierto?, que implica la palabra aplicable a una hermana de 35, de 30 y otra de 60, Sí. ¿no es cierto? Y no obstante eso, ¿no es cierto?, existe esta inquietud que esperamos concretar en algún momento, de tener a lo menos 2 jornadas en el año con grupos específicos, específicos y sí con un tema específico, ¿no es cierto? Como lo estamos haciendo, por ejemplo, con nuestros adultos ya mayores, en los cuales compartimos con ellas una vez al mes una reflexión y unas 11, enfocadas en ellas, de apoyarlas, de animarlas en eso. La gran mayoría de ellas son viudas, ¿no es cierto? Y
y tienen actividades manuales, tienen actividades también de charlas. Por ejemplo, tuvieron charlas de una hermana que es psicóloga, que trabaja con adultos mayores, de un hermano que trabaja con adultos mayores también como kinesiólogo, ¿no es cierto?, que no fue Francisco en este caso, pero apoyando en ese sentido, y generando entre ellas también una bonita amistad. Claro. Entre las hermanas. Que eso como una instancia temática. Claro, como una instancia temática. Y en estos grupos porque es rico, en los varones, no conozco el caso de las mujeres, ahí tal vez peco de desconocer, pero cuando estamos tratando los versículos, claro, alguien sale, oye, a mí me pasó esto, y tal vez alguien que tiene más experiencia y yo que tengo menos experiencia, claro. Digo, oye, ¿cómo será? Y otro te dice, mira, yo ya pasé por eso. Entonces uno va teniendo esas instancias de, ¿cómo le dice la Biblia? Con filo, con hierro se sacan filos. Se saca el filo, sí. ¿No? Qué interesante. Ahora, en términos más prácticos, Carolina, ¿cómo podemos nosotros apoyar a las personas adultas, bueno, ya lo dije, personas mayores en la iglesia? Porque, por ejemplo, no sé, pues de repente está una ventana abierta, no sabéis si es que hay que cerrarla, sí. O ir a ayudar a asistir a subir la escalera, no sé. ¿Cómo podemos ser prácticos en la ayuda con las personas mayores? Casi lo digo de nuevo. Bueno, yo he escuchado muy atento lo que hablaban y se me vino a la mente un versículo que nosotros se lo hemos enseñado a los niños y a veces está en Lucas, cuando dice, Lucas 6:31, cuando dice, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Ajá. Yo creo que de ahí tiene que partir. Como a mí me gustaría. Todos vamos a llegar a ser personas mayores. Todos vamos a llegar a ser mayores. ¿Cómo yo quiero que me traten? Quiero que sean ariscos, quiero que me aíslen, o quisiera ser como acogido. Entonces, la iglesia físicamente ha tomado ciertos resguardos. Tenemos la rampa, ¿cierto?, que ayuda como al tránsito, los hermanos que están en portería y que siempre están atentos. Yo creo que nosotros como congregación acercarnos, preguntar cómo están, estar atentos. A veces en el invierno se nos pierden porque les da miedo enfermarse, sí. Llamar por teléfono. Yo ahí siempre recuerdo el pastor que dice, no, tenemos que esperar que los pastores hagan esas actividades. Si yo sé que hay una hermana mayor que la he visto varias veces y ahora se me perdió, averiguar sobre ella o sobre él. A veces tenemos hermanos que los hijos se los llevan para que estén acompañados y no nos damos cuenta. Claro. Estar pendiente. Y incluso, o sea, si yo no sé muy bien el teléfono, tal vez hablar con algún hermano que lo conozca, preguntarle a la Anita, que conoce a todos los hermanos, yo creo, en la iglesia, sí. Si tiene algún contacto, demostrar interés. Y en cosas prácticas, si yo sé que tenemos una hermana, por ejemplo, que es viuda, que tal vez no tiene tantos hijos, invitarla a la casa, invitarla a tomar once, ir a visitarla, preguntarle si necesita ayuda. A veces nosotros pensamos que llevándole las cosas es suficiente. Pero tal vez hermana le gusta y puede hacer sus compras. Darme el tiempo, tal vez la llevo. La acompaño a la feria, la acompaño al supermercado, la acompaño a la farmacia. Y nos da una instancia muy bonita para conversar, para orar, para tener un devocional, pero compartir con los hermanos. Sí, eso es muy... Todas esas cosas prácticas son muy útiles. E incluso, cómo se vienen a la iglesia. A veces viven más lejos, tienen cómo venirse, o tal vez ir a dejarla, acercarla a algún lugar. Conocer a los hermanos. A veces nos pasa que no sabemos nuestros hermanos si tienen, cómo se vienen, cómo se van. Esos son como servicios prácticos que podemos ejercer todos en la iglesia con nuestros hermanos mayores. Sí, fíjate que se hace eso que dices tú, pero se tiene que multiplicar, porque siempre se necesita más. Siempre es que necesita más. Todos debiésemos hacerlo, sí. Todos debiésemos estar atentos a los hermanos mayores. Y esto va a seguir pasando, o sea... ustedes son dos hombres acá. La expectativa de vida es mucho mayor en las mujeres. Sí. Las mujeres viven más que los hombres, o sea, las hermanas viudas van a ser más. Sí. Y tenemos que entender que muchas veces los hijos no siempre son el apoyo principal. Entonces tampoco podemos depender, ¿cierto? Yo sé que la Biblia habla de que la familia tiene que ser la primera que se preocupa de las hermanas o de estas personas que envejecen. Pero cuando nosotros vemos que en nuestra iglesia hay situaciones que eso no pasa, a nosotros también nos corresponde acercarnos y estar. Exactamente, porque además, junto con lo que tú dices, Carito, se consigue información, que a veces es la gran falencia que existe, el desconocimiento, por distintas razones. En la medida que nosotros nos acerquemos,
nos mantengamos. Fíjate que nosotros ministramos a abuelitas que están en Santiago, que estuvieron un tiempo aquí en la iglesia y están en Santiago y sus familias las tienen, pero no son cristianas. Y nosotros se les manda sus devocionales, se les llama, Anita las llama. Entonces, es un soporte muy, muy importante. O sea, no logramos dimensionar lo que significa para ellos, para ellas, ¿no es cierto?, el que nosotros mostremos una genuina preocupación y ocupación. Así es. Bueno, hemos hablado largo y tendido sobre la bendición de tener a nuestros hermanos mayores y hermanas mayores, personas que tienen la experiencia, como decía el pastor, buenas y malas. Y bueno, lo que podemos admirar de estas personas y la experiencia que nos pueden transmitir también a nosotros en la sabiduría. Dios les bendiga. Si algún hermano o hermana mayor nos escucha, puede también tal vez acercarse a Anita, sobre todo, que es nuestro principal contacto. Sí. Y tal vez también aquellas personas que tengan disposición y tengan el tiempo de poder ayudar a acercarse a Anita, a preguntar, oye, ¿hay alguien que tal vez yo pueda contactar o ubicar y apoyar para poder ir a hacer la conexión? Pastor, no sé si algo más como para ir cerrando. No, solamente agradecer a Dios también por nuestra hermana Viviana, la Vivi Barrera. Ella es una hermana muy, muy, muy importante para nuestras mujeres mayores, hermanas mayores. A partir de ella, ¿no es cierto?, se generó el Ministerio del Adulto Mayor, que ahora vamos a tener que cambiarle el nombre, de acuerdo a la Ministerio de Personas Mayores. Hermanas mayores, claro. Es hermana y hermano, pero hay hermanos que se niegan, ¿cierto? Agradecer a Dios por ello y porque también se ocupan en ellas en este caso. Y son nuestro nexo también con sus necesidades prácticas y también emocionales y espirituales. Así que agradecer también a Carolina por su presencia y su información, su apoyo. Sí. Y eso. Carolina, ¿algo más para cerrar? No, muy agradecida de la invitación. Y bueno, Isaías 46 tiene un pasaje bien lindo, sí, que trae mucha alegría tal vez a aquellos que están en las manos del Señor y en una etapa en la cual tal vez ya no se las fuerzas las mismas, tal vez muchas malas experiencias. Y que hoy día a lo mejor algunos se puedan sentir solos. Y dice que hasta tu vejez yo seré el mismo. Y hasta sus años avanzados yo los sostendré. Yo lo he hecho y yo los cargaré. Yo los sostendré y yo los libraré. Amén. Qué maravilloso tener esa esperanza de que hasta la edad que el Señor nos dé, los años que terminan, ahí el Señor va a estar con nosotros. Así que mucho ánimo a aquellos que están en esa edad. Y bueno, los que tenemos todavía un poquito menos de edad, podamos ser parte de nuestros hermanos y hermanas mayores. Que el Señor les bendiga. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao. En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida, coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo. Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica, un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas.